Buen día, jóvenes. Vamos a desarrollar el día de hoy este seminario, ¿no? Ya a puertas del examen de admisión, el seminario de las fijas con relación al curso de inglés y trabajar de mejor forma posible, de manera práctica, todas las funciones y elementos gramaticales que hemos visto, ¿no? Que hemos conocido a lo largo de los diferentes ciclos, ¿no? Adicionalmente, son preguntas, vamos a decir, de tipo recurrente, ¿no? Que de alguna manera son temas que recurrentemente se trabajan dentro del examen de admisión, ¿no? En estos últimos años, y que ustedes también pueden revisarlo, ¿no? De igual manera. Recuerda que en el examen no te piden que traduzcas las palabras, no te piden la traducción no, de ninguna manera. Te piden que completes la oración, ¿no? Y qué mejor forma de conocer la gramática, la estructuración gramatical, qué elemento gramatical está faltando para llegar a la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Adicionalmente a esto, debemos de también, es cierto que en muchos casos, en algunos, o quizás muchos casos, vamos a ver ejemplos prácticos ahora, hay que también reconocer algunos términos, ¿no? Ahí es el vocabulario, ¿de acuerdo? Porque son palabras claves que nos van a ayudar a llegar a la respuesta de manera quizás más rápida, sin distraernos mucho, ¿no? Entonces, esos aspectos hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, primer consejo, no se distraigan tanto en querer traducir todas las palabras o entender toda la oración, no es necesario. Basta con que tener la habilidad, digámoslo así, desarrollar la habilidad de captar las palabras claves que les van a ayudar a entender y a comprender mejor la oración, ¿ok? Empecemos con la primera pregunta. A ver, ¿no? De este seminario. Tengan el material a la mano, sería bueno también para que ustedes vayan leyendo conmigo y vayan desarrollando, ¿no? Así como también en la pizarra, ¿verdad? A ver, primera pregunta dice, ¿no? Observamos la oración, que dice, I, espacio en blanco, aquí la oración, I swim, dice, I'm terrible afraid of water, ¿ok? Es importante también que se fijen en las posibles respuestas, en las claves, ¿ok? Para más o menos tratar de ver el tema, ¿no? De qué se trata. Y yo voy a escribir aquí un poquito los temas para que ustedes también los vayan recordando y lo puedan ir practicando, ¿ya? A ver, can't, doesn't, haven't, I'm not, didn't, ¿ok? En las respuestas, en las posibles respuestas vemos una suerte de verbos auxiliares, ¿no es cierto? El mismo verbo be y también un modal, ¿ok? Un modal verb can't, que lo conocemos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, si yo veo la oración, por lo menos la primera oración, ¿no? Tengo al sujeto I y al verbo swim, ¿no? Está en presente simple, ¿ok? Aparentemente. Si tengo el verbo, lo voy a identificar de la mejor forma, ¿ok? La respuesta va a ir enfocado en cuanto a la estructuración gramatical en la primera oración. La segunda oración nos va a ayudar, ¿ok? Entonces, si tengo el sujeto y un verbo principal, lo más lógico que entre ambos elementos gramaticales vamos a poner un verbo auxiliar, puede ser un verbo auxiliar, ¿ok? O puede ser un tipo de modal, ¿no? Un modal verb, acuérdense, ¿no? Por estructura es sujeto, modal verb, verbo principal en forma base, ¿ok? Podría ser un auxiliar, podría ser de repente un didn't, ustedes miran, ¿no? Pero para poner didn't tendría que haber una palabra en pasado. No hay ninguna palabra en pasado, ningún término en pasado, ¿ok? No puede ser doesn't, porque doesn't es por sujetos I, he, she, it, entonces I sería un don't, ¿ok? I am not tendría que ser un verbo en ing, ¿ok? I'm terribly afraid of water. Esto nos ayuda un poco, ¿no? Bueno, hay que entenderlo, ¿no? Dice, tengo miedo o mucho miedo, soy terriblemente miedoso al agua, ¿ok? Entonces, si eres muy miedoso, si tienes mucho miedo al agua, ¿ok? No tienes la habilidad y no hay posibilidad de nadar. Entonces, uso el negativo. I can't, ¿ok? I can't swim. Yo no puedo nadar. El tema en esta primera pregunta es modal verbs, ¿ok? Acuérdense de eso, ¿ya? Voy colocando acá para que lo repasen, ¿ya? Modal verbs, estructuración gramatical en cuanto al uso. ¿Está claro? Y así lo encontramos. I can't swim, yo no puedo nadar. No es posible para mí nadar. No tengo la habilidad de nadar, por una razón. Le tengo mucho miedo al agua. ¿Ok? Pregunta número 2. Por cierto, es una pregunta, observen. ¿Ok? Tengo al sujeto y tengo al verbo principal. ¿Ok?
Si es una pregunta, debe de haber aquí un verbo acompañante, un verbo auxiliar. ¿Qué palabra me va a ayudar aquí? ¿Okay? ¿Qué palabra me va a ayudar? Aquí está la palabra clave. En realidad solamente last. Último, pasado, anterior. ¿Okay? Bueno, last night, ¿no? Anoche, la última noche. ¿Okay? Last. Last es exclusivo del pasado. Chicos, ¿cuál es el verbo auxiliar del pasado? Aquí están, si ustedes se fijan, son verbos auxiliares. Do, will, did y el verbo be, ¿no? En presente, pasado conjugado, ¿no? ¿Cuál es el verbo auxiliar del pasado? ¿Se acuerdan? Did. Este es el verbo auxiliar del pasado. No hay otro. El verbo está en forma base. Porque acuérdense que el verbo auxiliar cambia, ¿no? O sea, auxilia. Did you watch the football match on TV last night? ¿Viste tú el partido de fútbol en la televisión anoche? ¿Okay? Y esta es la palabra clave que nos va a ayudar a identificar entonces, ¿okay?, las características gramaticales. ¿Está claro, jóvenes? ¿Okay? Entonces, fíjense cómo una palabra, ¿no?, nos ayuda a reconocer inmediatamente la estructuración gramatical en la que estamos trabajando. ¿Okay? Siguiente pregunta, número 3. ¿Okay? Bueno, aquí es el pasado simple, ¿no? ¿Okay? Ponemos por acá past simple. Past simple. ¿Okay? Ese es el tema, el pasado simple. ¿Okay? Pregunta número 3. Ok, fíjense, a Tom and his family. Entonces es el sujeto. Tom and his family. ¿Okay? Tom y su familia. Tom and his family. Ellos. ¿Okay? Sujeto. ¿Ya? To their new apartment a few days ago. ¿Okay? Es una afirmación, aparentemente, pues también un negativo. No es pregunta. ¿Okay? Sujeto, complemento, predicado. No hay verbo. Me falta el verbo. Tengo un modo con el verbo forma base. El verbo es move, por cierto, fíjense, ¿no? ¿Okay? Aquí está con el verbo con el modal verb. Aquí está la forma ing, que es una forma continua, una forma futura, una forma pasada. De nuevo, ¿qué me va a ayudar en la oración? Observen la oración. To their new apartment a few days ago. Así como last, ago es otra expresión muy exclusiva del pasado. ¿Ok? ¿Lo que es? ¿No? Hace unos pocos días, obviamente en el pasado. ¿Okay? Entonces el verbo tiene que estar en pasado simple. El verbo move, ¿no? Mover o mudarse. ¿Okay? Verbo regular, agrégale de o ed según sea el caso. ¿Okay? Aquí está, moved. Tom and his family moved to their new apartment a few days ago. Tom y su familia se mudaron a su nuevo departamento hace unos pocos días. ¿Okay? Ahí está, ¿ven? De manera simple y sencilla encontramos la respuesta. De nuevo, colocamos aquí, es el past simple, ¿okay? El pasado simple. ¿Okay? Fíjense, ¿eh? Listo. Pregunta número 4. Thomas, coma, se refiere a alguien, ¿no? ¿Sí? You, okay, put that pin into the electric socket, it's dangerous. Okay? A ver, quizás no entendemos mucho, pero hay que definir los términos. Thomas se está refiriendo a alguien. Aquí está el sujeto, ¿okay? Y aquí está el verbo en forma base. ¿Qué debo de colocar aquí? Lógicamente un verbo auxiliar en primera instancia, ¿no es cierto? ¿Okay? Generalmente negativo, ¿no? Ok. Pero también sabemos que puede ir un modal verb. Si ustedes se fijan en las posibles claves, must, mustn't, can, doesn't, should. Doesn't es un verbo auxiliar. ¿Okay? You doesn't no puede ser, eliminado, no existe. Pues desde you don't, ¿no? Ese es para he, she, it. Y quedan los modals. ¿Okay? Afirmativo, negativo, afirmativo, afirmativo. ¿Okay? Que ya los conocemos también. Es un tema relacionado a los modal verbs. ¿Okay? Ahora, aquí sí debo de entender de mejor forma, no modal verbs. ¿Okay? En plural mejor, ya está. ¿Okay? Sujeto, modal verb, verbo en forma base. ¿Okay? Aquí sí quizás hay que ver el contexto, ¿ya? Dice que algo es peligroso. ¿Okay? Algo es peligroso. Si es peligroso, hay algo que no se debe hacer. ¿Okay? O que no está bien que se haga, ¿no? Y más que un consejo, es una prohibición. ¿Okay? Y hay una terminación, miren. Mustn't. Must not, la contracción mustn't, ¿okay? Es el modal verb de la prohibición, ¿no? Prohibido hacer algo, o no es correcto hacer algo, no está bien que se haga. ¿Okay? Justamente esta es la respuesta, ¿okay? Justamente por el contexto, ¿no? Dice Thomas o Tomás, tú no debes colocar tu enchufe o cable, un cable, dentro de
el socket, creo que le llaman, ¿no? O una entrada eléctrica, ¿ok? Es peligroso, ¿no? Pasa corriente, pues, ¿no? No se debe hacer eso, must not, ¿ok? Prohibido, no está bien, no es correcto, es peligroso, ¿ok? Porque más es el deber, lo que se hacer, can es la habilidad, ¿no? Should es un consejo, ¿ok? Y el should como consejo negativo. ¿Ok, chicos? Entonces, fíjense cómo vemos trabajando las características gramaticales. Pregunta número 5, ¿no? De igual manera, bueno, valgan verdades, ¿no? Es una pregunta, ¿no? What time, ¿no? ¿Okay? The train arrived, ¿ok? Tengo la pregunta con WH, tengo el sujeto, el tren, y tengo al verbo principal, ¿ok? Pero el principal está en forma base, ¿ok? Fíjense que the train, ¿no? Es un it, ¿ok? Es solamente un tren. Y arrive está en forma base. Por lo tanto, yo necesito la S, hay una característica, ¿ok? Ahora, otro detalle. What time? La hora, ¿ok? Estoy preguntando por la hora. Justamente el preguntar por la hora me está proyectando hacia el futuro, ¿ya? Esa proyección hacia el futuro está catalogado dentro, porque la respuesta va a ser una hora, un tiempo, una hora exacta, ¿no? O sea, hay un horario, estoy hablando de horarios, ¿ok? Estoy preguntando por la hora, ¿ok? Por lo tanto, este tema es, ok, si vemos las respuestas, tengo verbos auxiliares, does, do, ¿no? Will, ¿ok? Will be, ¿no? Al verbo be, que no tiene sentido porque no está en ing. Si estuviera en ing, sí trabajaría el verbo be, ¿okay? Así que no hay forma, ¿no? Presente o en pasado, ¿okay? No encaja porque está en ing. ¿Ya? Entonces, el verbo auxiliar, do o does, porque esto es present simple. Present simple, ¿okay? Ese es el tema, ¿ya? Present simple as future, como futuro, en el tiempo futuro, ¿okay? Justamente por la hora, el tiempo. ¿Qué es el presente simple con significado futuro? Aquellas acciones que se encuentran establecidas dentro de un horario. Y un tren, los medios de transporte, ¿no? Tienen horarios establecidos de llegada. ¿Okay? El tren es it. ¿Okay? Como es it, para preguntar, el auxiliar es das. Necesita la S, pues, ¿okay? Para el verbo, para conjugarse correctamente. What time does the train arrive? ¿A qué hora llega el tren? ¿Okay? ¿A qué hora llega, a qué hora arriba el tren? Presente simple con significado futuro, como futuro. ¿Okay? Aquí está, ¿ven? Estructuración gramatical. Siguiente pregunta. ¿Okay? También es una pregunta, por cierto, que completar, ¿no? Who, está preguntando, ¿no? Tengo el sujeto aquí, verbo también en forma base, dice at the party, en la fiesta. ¿Okay? Igual, si tengo el verbo en forma base, descarto, ¿okay? Voy a descartar el verbo be, ¿okay? Descartado, ¿ya? Lo voy a, acá le pongo una pita para que lo vea. Lo descarto, ¿okay? ¿Por qué el verbo está en forma base? Para que trabaje con el verbo be, si tengo el otro verbo, tendría que estar en forma ing, ¿ya? Have es el verbo complementario del presente perfecto. Have trabaja con verbos en pasado participio, también descartado, ¿okay? Podría ser would o did, ¿no? Me inclino más hacia el pasado, porque este tema es past simple, ¿okay? Es el pasado simple, ¿de acuerdo? El pasado simple, ¿okay? Entonces, si es el pasado simple, ¿cuál es el verbo si el pasado simple? Did. Who did you see at the party? ¿A quién viste en la fiesta? ¿A quién viste tú en la fiesta? Who did you see? Pasado simple, ¿okay? Would le da una connotación más futura, ¿okay? Como posibilidad futura, ¿de acuerdo? Pasado simple. Aquí están, ¿ves? Los dos verbos tienen que complementarse justamente en ambas posiciones con respecto al sujeto. ¿Okay? Pregunta número 7. ¿Okay? A ver. The Indian Ocean is big, ¿okay? But the Atlantic is, the Pacific is the. ¿Ok? Fíjense en las posibles respuestas. Bigger, biggest. Tengo un adjetivo. Big, ¿ok? El adjetivo, entre sus funciones gramaticales, sirve para comparar, ¿ok? El comparison, la comparación, ¿ok? Tanto en forma comparativa o superlativa, ¿se acuerdan? ¿Okay? Entonces, en un primer momento, parece que, por este conector de contraste, voy a comparar a dos océanos, al Atlántico y al Índico,
¿ok? En inglés dice Indian Ocean, ¿ok? Bueno, voy a comparar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la forma? Bueno, el adjetivo dijimos es big, ¿ok? ¿Cuál es la forma comparativa de big? Bigger, con duplico, ¿no? Regla, big, adjetivo, comparativo, forma comparativa. Adjetivos que de una sola sílaba que termina en consonante, vocal consonante, duplica la última consonante y agregas ER al final. El comparativo generalmente agrega ER al final del adjetivo. ¿Okay? Estoy comparando al océano Índico con el océano Atlántico en cuanto a su tamaño. ¿Okay? Entonces, the Indian Ocean is big, dice, ¿no? Dice, el océano Índico es grande. Ok, but the Atlantic is, ¿no? Dice, más grande. El Atlántico es más grande que el Índico, ¿ok? ¿Cómo se dice más grande en inglés? ¿Big o bigger? Bigger, ¿ok? Entonces, aquí tiene que ser bigger. El comparativo de big es bigger. Descarto, ¿ok? Descarto posibilidades. Este no puede ser, este tampoco, este tampoco. Me quedo con dos opciones inmediatamente, ¿ok? Dos opciones, ¿ya? Bigger, ¿ok? Ahora, tengo big, el adjetivo solito. ¿Y qué es esto? Biggest. The Pacific is the... Ok. Esta es la forma superlativa. ¿Cuál es el superlativo de big? Agrégale EST, con la misma característica, ¿no? Adjetivo de una sola sílaba que termina en consonante, vocal, consonante, duplica la última consonante y agrega EST al final, como regla gramatical, ¿ok? Y acuérdate que el superlativo siempre utiliza antes al artículo the. Siempre. ¿Ok? So, the biggest. No decimos the big ni the bigger. The biggest. ¿Ok? Y ahí está, ¿ven? Serían dos posibles respuestas también, ¿no? Si empezamos por el otro lado, ¿no? Biggest. ¿Ok? Pero se complementa. ¿Ok? Aquí está la respuesta. ¿Ok? Obviamente, el Océano Pacífico es el que es el más grande en comparación a todos los océanos del mundo. ¿Ok? Destaca por su tamaño, ¿no? The Indian Ocean is big, but the Atlantic is bigger. So the Pacific is the biggest. El Océano Índico es grande. Ok, pero el Atlántico es más grande. Ok, el Pacífico, se refiere al Océano Pacífico, es el más grande de todos los océanos. Ok, entonces esto es comparative, ¿no? Comparative form, superlative form. Ok, a ver, esto es comparison. Ok, vamos a poner la palabra como en general. Comparison. Ok, adjective. Comparison adjective. Okay. El adjetivo en sus formas comparativas y superlativas. Eso es comparison. Okay. Ahí está el tema. Número 8. Ok. Dice, ¿no? Bob saw only one film last year. Okay. La primera oración nos va a ayudar bastante. Aunque, bueno, valgan verdades, aquí está en el pasado, pero hay un punto. He goes to the cinema. Ok. Ok, vamos a ver. Si ustedes ven las posibles claves, often, hardly ever, sometimes, usually, frequently. ¿Cómo se llama esto, chicos? Lo hemos estudiado también. Frequency adverbs, lo pongo por aquí. Frequency adverbs. Okay. Los adverbios de frecuencia, o adverb frequency. Okay. Los adverbios de frecuencia funcionan y trabajan con el presente simple. Fíjate, he goes. ¿Ok? Esto es presente simple, a pesar de que este es un pasado, pero es una segunda oración. Se está complementando la idea. Sujeto, verbo principal. Puedes decir, he goes to the cinema. ¿Okay? Él va al cine. Ok. Pero aquí hay un adverbio de frecuencia. ¿Con qué frecuencia él va al cine? ¿Ok? Entonces, aquí, bueno, pronto van a hacer vocabulario, ¿no? Often, a menudo. Hardly ever, ¿no? Raramente o difícilmente. Sometimes, a veces. Usually, usualmente. Frequently, frecuentemente. ¿Okay? Ahora, acuérdate que el adverbio de frecuencia va a ir siempre entre el sujeto y el verbo, en el medio, es su lugar. ¿Okay? Adverbio de frecuencia. ¿Cuál de estos adverbios utilizar? ¿Cómo saber? La primera oración me va a ayudar y hay que entenderlo, eso sí. ¿Eh? Bob saw only one film last year. ¿Okay? Está en pasado, ¿no? Fíjate, saw, pero el verbo ver, sí, en pasado. Last también, la expresión del pasado, ¿no? Dice que Tom vio solamente una película, one film, el año pasado, una película. Entonces, ¿con qué frecuencia él va al cine?
Ya saben hay que conocer el significado aquí. Hardly ever. Difícilmente, raras veces va al cine. Porque fue una vez nomás, pues, el año pasado. ¿Okay? Puedo concluir eso, ¿no? No es a menudo, ni a veces, ni usualmente, ni frecuentemente. ¿Okay? Raras veces. Una vez nomás fue al cine, en todo el año pasado. ¿Okay? Y así lo entendemos. ¿De acuerdo? Adverbios de frecuencia. Número 9. ¿Okay? A ver, fíjense la pregunta número 9. Dice, she cut her finger. Ok. Fíjense las posibles respuestas. ¿Ok? Some time expressions. Every day, todos los días, cada día. ¿Ok? Hay que conocerlos también un poco, pero son tan difíciles, Every day, todos los días, cada día, expresión de tiempo en el presente. Tomorrow, mañana, expresión de tiempo del futuro. Yesterday, ayer, expresión de tiempo del pasado. Now, ahora, expresión del tiempo del presente continuo. Yet, todavía, aún, adverbio del presente perfecto. ¿Okay? Eso se llama entonces time expressions. Time expressions. ¿Ok? Ahí está, ese es el tema. ¿No? Acuérdense que las expresiones de tiempo están en todos los tiempos, presente, pasado, futuro, perfecto, simples y perfectos, ¿no es cierto? ¿Okay? Ok. ¿Quién me va a indicar el tiempo? La conjugación del verbo. Este de aquí es el verbo. Cut. She cut. ¿Okay? El verbo cut es un verbo irregular, porque si fuera en presente, sería she cuts, con la S. ¿Okay? Lo voy a colocar por aquí, ¿ya? El verbo es cut, cortar. ¿Cuál es el pasado de cut? Un verbo irregular. Cut. ¿Y el pasado participio? Cut. Se escribe igual. Si estuviera en presente simple, forma base, she cuts tendría con la S para poner everyday todos los días. ¿No? Está en pasado. Porque para estar en presente en pasado participio sería she has cut. ¿Okay? Futuro no puede ser, por no hay forma futura. Esto es pasado. She cut yesterday. ¿Okay? Esta es la expresión del pasado, por la conjugación del verbo. She cut her finger yesterday. Ella se cortó su dedo, el dedo, ayer. Ella se cortó su dedo ayer. ¿Okay? Pasado simple. ¿Okay? Time expressions. ¿Okay? Obviamente presente, futuro, pasado, presente continuo, presente perfecto. ¿Okay? Entonces, así identifico por la conjugación del verbo. Recuesto aquí, ¿ya? Todo se relaciona. Número 10. Es una pregunta. ¿Ok? Any messages for me? ¿Ok? Muy bien. Aquí hay, vamos a identificar esto, ¿ya? Un sustantivo en plural, messages. ¿Ok? Es importante el número, ¿ya? Si yo veo mis posibles respuestas, is there, will there, was there, were there, are there. Es una pregunta. Acuérdense que el verbo be cambia posiciones para preguntar, ¿no? ¿Cómo se llama este tema, chicos? En inglés se llama... Ay, espera, vamos a ver. Está bien, está bien. A ver, así es. There is y there are. Ese es el tema. There is y there are. ¿Okay? Es el tema. ¿Ya? There is y there are. Acuérdate que significa there is y there are denotan la existencia. ¿Okay? Que algo existe. Hay significa en español. H-A-Y, acuérdense. Lo que pasa es que en español nosotros tenemos ese hay, que denota la existencia, H-A-Y, no tiene número. Hay un alumno en la clase, hay 10 alumnos en la clase. ¿Okay? Entonces no hay número. En inglés sí existe, que deja el verbo be. There is, hay singular, there is one student in the class, there are 10 students in the class, hay plural. ¿Okay? El número, ¿ya? Puede estar en presente, es en presente, puede estar en pasado, puede estar en futuro. ¿Okay? Como no es una pregunta, cambia posición. ¿Okay? El número gramatical. There is es singular. Pregunta, is there? Singular. Cambia posición. Are there? Plural. ¿Okay? Y aquí está la respuesta. Are there? Es una pregunta, acuérdate. Are there any messages for me? Hay. Hay algunos mensajes para mí. ¿Okay? No puede ser is there porque esto es singular, ¿no es cierto? No hay una forma futura, no hay una expresión futura, no hay una expresión pasada. ¿Okay? Bueno, esta no podría ser, pues sobre todo, ¿no? Está en el presente, ¿okay? En plural, ¿de acuerdo? Y así lo identificamos. El tema es there is y there are, ¿okay? El número gramatical en cuanto a la conjugación del verbo be.
Pregunta número 11. Bueno, es una oración, ¿no? Aparentemente afirmativa, ¿no? A fly is, tengo el verbo be, a bird. Tengo dos sustantivos, ¿ok? No interesa el significado. Si yo veo mis posibles respuestas, smaller, small, smaller, smaller than, the smallest, ¿ok? El adjetivo es small. Estoy trabajando con el adjetivo, ¿ok? El adjetivo, ¿ya? Small, pequeño. Y ahí, como mencionamos en un ejercicio anterior, el adjetivo puede tener formas comparativas o superlativas, ¿ok? El adjetivo, como ya dijimos, ¿cuál es el comparativo? Small, tiene una sola sílaba. Agrégale ER al final, ¿ok? Y el superlativo agrega EST al final, ¿ok? Y antepone el artículo da, como ya dijimos, ¿ok? En este caso tengo un sustantivo aquí y otro sustantivo aquí. Estoy comparando a dos sustantivos. Por si acaso, a fly, fly es mosca como sustantivo, no es el verbo, ¿eh? A fly, una mosca. Bird, un ave. A bird, un ave, ¿no? Está bien, un ave, ¿ok? A bird, ¿de acuerdo? Estoy comparando en cuestión a su tamaño, porque small es pequeño, ¿ok? Entonces, el comparativo de small, ¿cuál es? Smaller, más pequeño, ¿ok? Entonces no puede ser esta fórmula, ¿no? The smaller no existe. Este sí está bien, pero esto sí existe, the smallest, pero no es superlativo, pues estoy comparando dos, ¿ok? Entonces me quedo con estos dos, smaller y smaller than, ¿no? Cuando comparo dos cosas, muchas veces uso esta fórmula, smaller than, más pequeño que. So, a fly is smaller than a bird, ¿ok? Una mosca es más pequeña que un ave. Yo no puedo decir a fly is smaller a bird. Una mosca es más pequeña a un ave. No, pues más pequeña que, smaller than. ¿Okay? Ahí está la respuesta. ¿De acuerdo? Esto es comparative. Comparative. Específicamente el comparativo. Comparative adjective. El adjetivo comparativo. Adjective. ¿Okay? El adjetivo comparativo. ¿Okay? Ahí está. El adjetivo comparativo. ¿Okay? Smaller than. ¿Okay? El otro era comparison, ¿no? Se la compara, puede comparativo superlativo. ¿Okay? Vimos ese ejemplo. Número 12. Some people think that life better 100 years ago. ¿Ok? Veo mis respuestas. Where, was, will be, is, would be. Estoy con el verbo be. Conjugado en el pasado, conjugado en el presente, conjugado en el futuro, conjugado en una forma condicional. ¿Ok? Ese es el verbo be. ¿Ok? Be. Voy a poner por acá ya. El tema es be, el verbo be. ¿Pero en qué tiempo? Muy sencillo, pues chicos. ¿Ok? A ver. ¿Qué me ayuda aquí? ¿Cómo voy a saber en qué tiempo conjugarlo? En presente. Acuérdate que el verbo be se conjuga de dos formas, ¿no? Bueno, en presente es am, is, are, ¿no? Ahora tengo una posible respuesta. En pasado es was y were. En futuro es will be y would be es un condicional. En la oración tiene que ayudarme con una palabra clave. ¿Ok? Ago. Esta palabrita, como ya dijimos anteriormente, es exclusivo del pasado. ¿Ok? Entonces, el verbo be tiene que estar en pasado. Was o were, una de las dos. ¿Y cómo saber? Los demás no vienen en sentido, no hay futuro, no es presente, no es condicional. ¿Ok? Pasado, por esta palabrita. ¿Ok? Ese es el sujeto. Life, la vida. La vida es como sujeto, ¿no es cierto? No es una persona, entonces ¿qué cosa es? It. ¿Okay? Porque también aparece que es singular, es abstracto, digámoslo así, ¿no? ¿Okay? Life, la vida. It was, ¿no? Este es como it. It was, no puede ser it were, ¿okay? Ahí está la respuesta. Some people think that life was, ¿okay? Algunas personas creen o piensan que la vida was better, era mejor. Este es el comparativo de good, better, mejor. 100 years ago, era mejor hace 100 años. O sea, estoy comparando la vida en el pasado con el presente. ¿Okay? Was better, era mejor, ¿no? Era mejor. ¿Okay? Entonces, aquí está. Entonces, el tema es be, past. El pasado del verbo be. ¿Okay? Así lo entendemos. ¿Ya? Número 13. ¿Okay? A ver, ya para ir terminando.
They met, dice, New York 2010. Hay que completar con preposiciones. ¿Ok? New York, un lugar. Preposition of place. ¿Ok? A ver, lo pongo por aquí. Prepositions of place. ¿Ok? ¿Lo borró? Y si ustedes dan cuenta, las respuestas son preposiciones, fíjense. At, to, in, on, from. 2010. ¿Ok? 2010 or 2010. Prepositions of 2010, 2010, time, tiempo. Ok. Aquí está. Vamos a marcarlo. Okay. New York es un lugar. ¿Cuál es la preposición para englobar un lugar? Espacio geográfico. In. ¿Ok? Inmediatamente sale la respuesta. Porque no hay otro, pues. In. ¿Ok? No puede ser at, porque at es lugar exacto en relación, es más específico. At New York nunca decimos. In New York, ¿okay? En Nueva York. ¿Okay? Como lugar espacio geográfico delimitado. ¿Okay? Inmediatamente los años usan la preposición in también, acuérdense. Los años usan la preposición in. ¿Okay? They met in New York in 2010. Ellos se conocieron en Nueva York en 2010. ¿Okay? Bueno, y ahí está la respuesta, ¿ven? In. Preposiciones de lugar y preposiciones de tiempo. ¿Okay? Los demás no pueden encajar. Y por último, he, ¿no? Their team is, dice, one in Peru. ¿Okay? A ver, he, sujeto, me falta el verbo. Es el complemento predicado. ¿Okay? Y hay una segunda oración. Mejor dicho, el complemento predicado se complementa. Vamos por la primera parte, ¿ya? ¿Okay? Para no enredarnos mucho. Hay un verbo que lo conocemos, think. Está conjugado en el pasado, thought. El verbo pensar. ¿Okay? Para conjugarlo, como ya dijimos, en el pasado, think es la forma base. Para conjugarlo en el pasado, pues podría... He think, así no podría ser. Porque si está en presente, hay que agregarle S. ¿No es cierto? No puede ser en forma base. He think, no, nunca. ¿Okay? Entonces lo descartamos inmediatamente. He thought podría ser si fuera pasado. Es también descartado. ¿Okay? Con la S sí es correcto. Aquí hay dos, ¿no? Entonces aquí hay tres posibles respuestas. Pues estas dos no encajan de ninguna manera. He thinks solito no. He thought or he thinks. ¿Okay? ¿Hay alguna expresión que me lleva hacia el pasado? ¿Hay algún last, ago? Como ya hemos visto, un yesterday. Nada de eso. ¿Okay? Entonces, es una opinión. No puede ser en pasado. Me quedo con los dos. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Okay? Por la S, por el sujeto. He, she, it agrega S al verbo en el presente simple para opinar. He thinks. ¿Okay? Este no encaja. Estos dos no encajan porque en forma base no se usa. El pasado acá tiene que ver una expresión pasada. ¿Okay? He thinks es una opinión. He thinks their team is... En la segunda parte veo al adjetivo. ¿Okay? La primera parte es el tiempo. ¿Okay? Present simple. ¿No? Present simple mediante la opinión, que es uno de los usos, ¿no? Opinion, con un verbo estático. ¿Okay? Opinion, la opinión. La segunda parte tengo al adjetivo good, bien, bueno. Comparativo, better. Superlativo, the best. ¿Okay? Entonces, good como adjetivo no puede ser solo. ¿Por qué no está solo? The good no existe. Tendría que ser the best. ¿Okay? Bueno, pero que acá dijimos que estos no están eliminados, ¿no? The best or better. ¿Okay? Estoy comparando al equipo. Dice, better one. No, the best one. El mejor. Esto es, este one está utilizándose en lugar del equipo. ¿Okay? Este one se refiere a esto. Está reemplazando como sujeto. ¿Okay? He thinks, él piensa que su equipo de ellos is the best one, es el mejor equipo en Perú.
De todos los equipos en Perú, su equipo de ellos, ¿okay?, es el mejor, the best. ¿Okay? No better. Better es comparativo, comparar dos. Aquí es the best, superlativo. ¿Okay? Entonces, aquí es superlative. La segunda parte es superlative. ¿Okay? Superlative adjective. Obviamente un verbo, un adjetivo irregular. ¿Okay? Y ahí hemos encontrado y hemos llegado a la respuesta. ¿Okay? En relación a las expresiones de sujeto, verbo. Bueno, ¿okay?, aquí falta el verbo, ya lo reconocimos. ¿Okay? Y de esa manera lo hemos identificado, de manera inmediata. ¿Okay? Bueno, otra vez, ¿no? Le dije la traducción, ¿no? Él cree, él piensa que su equipo, de ellos, ¿no?, es el mejor en el Perú, el mejor equipo. Juan se refiere al equipo. ¿Okay? Estoy reemplazando nada más. Y de esta manera hemos desarrollado entonces este seminario. ¿Ok, jóvenes? Fíjense que para llegar a la respuesta no es necesario traducir toda la oración. ¿Okay? Identificar el tema gramatical mediante las posibles respuestas, eso nos ayuda bastante, ¿no? Identificar los elementos gramaticales, cómo está construida una oración en inglés, ¿okay?, qué elemento falta justamente y qué tiene mayor sentido gramaticalmente, ¿no? En algunos casos hemos visto que hay palabras claves, ¿no? Conocer esa palabra clave como la expresión de tiempo, algunas expresiones que os pueden ayudar a llegar mejor o con mayor rapidez a la respuesta. ¿Ok, chicos? Entonces hay que desarrollarlo de mejor forma, ¿ok? Sin atolondrarse, sin confundirse mucho, ¿no? El tiempo también es un factor importante y determinante incluso dentro del proceso del examen, ¿no?, que les va a ayudar entonces a poder pues desarrollar también más preguntas, ¿no? Entonces también es muy importante el factor tiempo. Chicos, sigan estudiando. ¿Okay? El mejor consejo que les puedo dar es que se sigan preparando en el idioma inglés. Es lo mejor que pueden hacer. Sus diferentes carreras lo van a necesitar y lo van a utilizar. Depende mucho de ustedes. ¿Okay? El ir conociendo poco a poco el idioma, ¿okay?, les va a servir mucho en varios ámbitos de su vida profesional, personal, etc. ¿Okay? Entonces es lo mejor que pueden hacer ustedes, dedicarse y darle el tiempo necesario, ¿no? Recuerda que esto no se aprende de la noche a la mañana, ¿no? Es todo un proceso de aprendizaje, siempre se lo recuerdo. ¿Ya? Hay que pasar por varias etapas, hay que quemar varias etapas. Y lo mejor es desarrollarlo con bastante calma, paciencia y bastante constancia y perseverancia también, ¿no? Hay que ir recordando las características gramaticales, ¿no? ¿Y por qué la gramática? Porque simple y sencillamente ustedes necesitan estudiar de la mejor forma académica. Ustedes serán futuros profesionales y es el mejor consejo que les puede dar, ¿no? La forma académica, lo correcto, como debe de ser y cómo debemos de estructurar y entender un idioma, ¿no? Incluso el nuestro. Entonces es lo mejor que se puede hacer. Bueno, espero haberles ayudado entonces con este seminario, ¿no?, en tocar los principales temas gramaticales que hemos estudiado y que conocemos, ¿no?, y poder llegar a la respuesta pues tomando ciertos atajos, ciertos trucos también para poder trabajar de la mejor forma. Bueno, chicos, mucha suerte en su examen, espero logren sus metas, depende mucho de ustedes y a seguir estudiando.